Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, una noche muy especial, porque estamos en el mes del orgullo, el mes de la diversidad. Vamos a conversar con un querido amigo que hace mucho tiempo quería tenerlo en la radio. Ya he conversado con él, lo he entrevistado muchísimas veces para libros, entrevistas, pero nunca había estado en la radio, ¿no? Parece que no, primera vez. No, contigo no. Ya. Con otras sí, con otras antiguas. Estamos hablando de Jorge Pavés, Jorge Poblete. Poblete y me dice Pavetti. Claro, más conocida como La Pavetti, querido amigo de hace muchísimos años. Trabajó largamente en el aeropuerto de Santiago, ha viajado como nadie, más que el Papa. Conoce medio mundo, toda Europa, está fascinado con Rusia y los rusos. Es un histórico de la comunidad LGTBI y ha sido parte también de muchos hechos históricos, como la conformación, por ejemplo, de lo que fue la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, participando en un grupo de amigos que se juntaban a conversar de VIH en los años 80, cuando recién apareció el SIDA en la calle Elisa Cole. Estamos aquí con nuestra querida e histórica Pavetti. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en este programa, querido Jorge. Gracias, amiguito, de tantos años. Oye, cuéntanos un poquito quién eres tú, en breve. En breve, bueno, yo soy un hombre de 75 años que vivo con mi hija, mi hermana y mi nieto. En mi familia, que todos saben que yo soy homosexual desde hace mucho tiempo, bueno, todos ellos y todo el barrio. Más bien dicho, todo Santiago sabe que yo soy todo el mundo. Para que vamos más allá. Bueno, tú eres muy conocido, Pavetti, porque tienes mucha historia y además eres muy bajo perfil, porque debería estar pero en el Olimpo, pero siempre es bajo perfil, pero has transitado por nuestra historia, nuestra vida, desde siempre, o sea, con tus años y tu historia pasaste por el gobierno de Frei, por el gobierno de Allende, por Pinochet, por la democracia. Larga historia la tuya. Pero imagínate, yo comencé el año 70, con todo este cuento, a conocer, como nos decíamos en ese tiempo, entendidos. No existía la denominación gay. Ya. Y ahí empecé a conocer la gente, a conocer gente. Y el cambio de nombre de Poblete a Pavetti vino porque en el colegio nos cambiaban los nombres. Yo estudiaba en un liceo de hombres en la mañana y en la tarde en un liceo de niñas. Y todos nos cambiábamos los nombres. Y yo desdibujé mi apellido Poblete a Pavetti, y cuando me conocía la gente gay, me preguntaban cómo me llamaba, y yo tenía un temor porque todo el mundo decía que los gays eran malvados, eran delincuentes, eran lo peor. Entonces yo me cambié el nombre y me puse Jorge Pavetti. Y después se convirtió en La Pavetti, porque me hice muy famoso. Claro, la famosa Pavetti. Oye, Pavetti, cuéntanos cómo se vivía la homosexualidad en el tiempo de Frei. ¿Te acordáis cuántos años tenía ahí? En el tiempo Frei yo tenía 19 años. Estaba en la flor de la juventud y salíamos, lo pasábamos muy bien. Estábamos con los primeros atisbos de apertura, de encontrarnos con iguales. Y habían bares, estaba el sector de ¿cómo se llama esto? Frente a la UNTA tercera, que ahora es Diego Portales. Habían varios bares, estaba la guarida, y ahí yo empecé a conocer gente, empecé a ir a fiestas, porque éramos ávidos de conocer otros pares. Además tú eres alto, o sea, imagínate, 19 años. 19 años, 1,80 m y 76 kilos de peso. Imagínate. Y bien buen mozo. Claro, un bombón. Y era súper generoso con los amigos. Si alguien me pedía una cuesta, yo no se lo negaba. Muchos amantes, me imagino. Porque estamos hablando de antes del SIDA. O sea, no antes del SIDA, que no había. No existían los condones y nadie hablaba de eso. Nada. No existía condón y tú tirabas a lo bruto, a lo bestia. En ese tiempo yo tomaba y salía con uno, salía con otro. Pero ahí conocí mi primer amor. A los años, tenía 20 años más o menos. La primera pareja que yo tuve, que en realidad me la farría porque era un tipo estupendo, era mayor que yo, siempre me gustaban mayor que yo. Ahora ya no encuentro mayores que yo, pero en ese tiempo había mayores que yo.
Y nada, lo pasábamos súper bien. Y después vino el Allendazo. Ahí te voy a preguntar del Allendazo. Estamos en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile. Esta noche histórica, conversando con un histórico. Vinimos los dos de rojo, ¿no? Para conversar también de nuestra vida, de nuestra lucha, con Jorge Poblete, más conocido como La Paveti. Histórica y ha sido parte de nuestra lucha. Cuéntanos de este Allendazo, qué significó Allende para los homosexuales de la época, y si recuerdas la famosa marcha homosexual, la primera protesta del año 73. Sí, siempre la recuerdo con mucho desdén, porque resulta que nosotros estábamos acostumbrados y vivíamos en lo que decía la prensa. Y la primera marcha se hizo por unos homosexuales que eran muy evidentes, eran más que nada prostitutas, vivían en la Plaza de Armas. Entonces la forma de protestar de ellos nos chocó mucho a los que teníamos algo que perder, porque yo, por ejemplo, en ese tiempo estaba recién estudiando para la aeronáutica. Claro. Entonces, ¿qué significaba trabajar para la Fuerza Aérea? Claro. Entonces no podía mezclar, pero me chocó. Siempre me ha chocado mucho la gente que es muy evidente para el canon establecido que teníamos en la época. Y además que apareció en todas las portadas. En todas las portadas, decía, que en Chiche y Chancho, el Clarín. Y eso lo negativo que yo me acuerdo del gobierno de Allende. Ahora, hubo cosas súper positivas porque hubo una apertura en general. Me acuerdo que en ese tiempo la UNTA tercera que se hizo en el año 70. Claro, que se construyó con Allende. Claro, se construyó con Allende, todo eso. Y habían comedores populares. Cuando los que no teníamos muchas lucas íbamos a esos comedores y por, no sé, 2.000 pesos de ahora te comías la cena y todo. Era fantástico. Y ahí se empezaron a abrir todos los bares. Ahí aprovechaban de pinchar también. De pinchar, claro. Y lugares con los compañeros de charango y poncho. Estamos en Siempre Viva en Vivo conversando con Jorge Poblete, La Paveti, famosa La Paveti, aquí por primera vez en Siempre Viva en Vivo. Estoy muy emocionado porque además La Paveti es parte de este libro que se llama SIDA en Chile, Historias Fragmentadas, que habla de la historia comunitaria del VIH. Los primeros inicios de la lucha del VIH fueron a partir de lo que se conoció como el primer caso, el año 84, el año ya 85, 86, empezaron a hacerse reuniones en casas de amigos antes de cualquier organización. Y en esas reuniones de casas de amigos estabas tú. Correcto. Cuéntanos un poquito la historia. En el ISACOR había una pareja de gays y todos nos preguntábamos, y estaban los rumores en la prensa en todos lados, de la peste rosa, que solamente atacaba a los homosexuales, que se estaban muriendo en todas partes. Y nosotros que nos juntábamos para festejar, para hacer fiestas, para mariconear, dijimos, oye, juntémonos un poco antes y conversemos en serio qué es ¿de qué esto? Se trata? Y cada uno averiguó. Y en el grupo habían médicos, habían enfermeros, habían, bueno, de todas las profesiones, y nos juntamos, que éramos como 12 o 13, y empezamos a conversar al respecto. Y cada uno de ellos, toda la información que sacábamos, la compartíamos ahí y hacíamos los primeros folletos, y los repartíamos condones, y todos nos tuvimos que hacer el examen que se demoraba 15 días en entregártelo. Y desgraciadamente en el grupo salieron 2 positivos. ¿Eran los primeros? Eran los primeros positivos, y yo estaba trabajando en el aeropuerto y de repente me dicen, ¿sabe que tal y tal persona salieron positivos? Fueron los 10 días más largos de mi vida que tuve que esperar el examen. Imagínate. Porque yo había viajado por Europa, por Estados Unidos, había tenido encuentros en un montón de partes, en Río también. Yo sí, ¿por qué yo no? Además que en ese tiempo estar contagiado era un destino de muerte. Claro, era muerte segura. Era muerte, no había vuelta. No había vuelta. ¿Tú conociste a Edmundo Rodríguez, que fue el primer diagnosticado? Sí, Edmundo salimos juntos, con Manuel Plaza, sí, con su pareja. Que era su pareja. Era muy divertido el mundo, era súper bueno. Sí, era así como que se parecía un poco a
a los artistas de la época, porque Claro, era muy histriónico. muy histriónico, y conmigo imagínate cómo se llevaba. Hacíamos show. A Freddie ya- Mercury se parecía un poco. Hay una foto, ¿cierto? Se parecía a Freddie Pero Mercury. si en las fiestas hacíamos show, le hacía un personaje, yo disfrazaba. hacía otro, nos disfrazaba, lo pasábamos muy bien. Ahora, lo terrible fue para nosotros tratar de verlo, porque la familia prohibió el acceso a donde estaba este chico a toda la gente, todos los amigos, porque los amigos tenían la culpa de que él estuviera enfermo así. Claro. ¿Cachai? Una enfermedad que no conocía. De hecho, cuando murió, pescaron, sellaron todo y no le hicieron prácticamente un funeral como abierto. Claro, nada, pues, Fue de hecho fue- él murió en la clínica Universidad Católica. Claro. Y Y quemaron todo. cuenta la historia que quemaron con cueva, no quemaron la clínica, Sí. pero quemaron el colchón, Sí, quemaron claro. las frazadas, todo, De una, hecho, una ignorancia. Tenía muy una grande. mala atención única porque los enfermeros o las enfermeras no se atrevían a entrar a esa habitación porque estaba el infectado. ¿Sí? Entonces, como que se soltaban que no entraba a colocarle la inyección o lo que fuere. Pero es que había mucha ignorancia. Pues. Yo me acuerdo haber entrevistado, por ejemplo, a la doctora Cecilia Sepúlveda, que es una eminencia en VIH, que trabajaba en esa época, a principios de los 90, en el hospital de la Universidad de Chile. Y le tenían prohibido atender a las personas VIH. Correcto. Y ella cuenta que los atendía a escondidas. Correcto. ¿No? Entonces, claro, uno dice hospitales donde hay personas profesionales, educadas, tienen esos prejuicios, imagínate la sociedad. Y lo que pensaba el mundo homosexual también. ¿Qué pensaban los otros colas de la época del SIDA? Pensaba que era muy fácil contagiarse. Mm. Pensábamos que era lo peor que nos podía... Porque más que el estigma de la enfermedad propiamente tal, era el estigma social. Mm. Tú, por el hecho de ser homosexual, eras un punto de referencia. Hubo muchas hermanas que prohibieron a sus hermanos besar a sus sobrinos. Imagínate. ¿Ah? Hubo muchos peluqueros que perdieron sus clientas, porque todos pensaban de que ese niño con la mirada del flamenco, solamente con mirarlo, estar respirando juntos, podía contagiarlo. Yo tuve mucha suerte porque yo trabajaba en el aeropuerto, que había muchos, en el aeropuerto chico, el antiguo, había muchos zancudos. Entonces, habían otros colegas que más o menos sabían o calculaban, sobre todo por los viajes que yo tenía, que yo podía ser homosexual. Y en ese tiempo también se decía que es por las picadas de los insectos, qué sé yo. Si un compañero, uno hubiese reclamado, decirle, jefe, yo no quiero hacer turno con Jorge Poblete, porque él parece que pertenece al grupo Rosa, y si un zancudo lo pica a él y después me pica a mí, yo puede que esté contagiado, y yo soy padre de familia. Ninguno, porque yo tuve siempre muy buena onda con todos mis compañeros de trabajo y me quisieron bastante. Claro, bueno, en ese tiempo me contabas tú en una entrevista que tampoco tomabas, entonces, No. como que te salvaste del, Sí, de la transmisión, porque hay que decirlo, ¿no? En el tiempo en que estamos, el consumo de drogas, del alcohol, también te hace ser mucho más vulnerable y uno se entrega, ¿no? Una cosa por otra. ¿Cierto? Una cosa por otra, mijito. Yo tomaba cualquier cantidad hasta el año 80. El año 80 tuvo un accidente que se cagó en un auto, quedó la escoba, y desde ese día, el año 80, yo nunca más he bebido un trago. Y hace 44 años, casi 45, que no bebo nada. Por lo tanto, eso me sirvió para determinar con quién me iba, cuando usaba condón, no usaba condón. Yo creo que fue una de las cosas que me salvó, porque había un montón de compañeros míos de los grupos estos del SIDA que se contagiaron, a pesar de... Porque cuando tú vas a una fiesta o una discoteca y te tomas 2 tragos, se te olvidan las precauciones que el deseo superior. Estamos acá con nuestro querido Jorge Poblete, la Paveti histórica, aquí en este programa histórico de esta noche, en tu programa Siempre Viva en Vivo, conversando de la historia de la homosexualidad en el mes del orgullo, en el mes de la diversidad, hablando de los inicios del SIDA también, y vamos a hablar ahora de la democracia, qué significó la democracia para los homosexuales y todo, y vamos a hablar también de los crímenes de odio que están remeciendo nuestro país en este minuto. Seguimos
en Siempre Viva en vivo. Siempre viva, nunca hay viva.